Muy buenas tardes. Bienvenidos a la charla magistral de Macroeconomía en Acción de este segundo semestre del 2015. Muchas gracias por su presencia a todos. En esta ocasión tenemos como invitado a un distinguido exalumno de aquí de la universidad, Carlos Oliva. Él es economista egresado de aquí de la Universidad del Pacífico y con una muy distinguida carrera en el campo de la macroeconomía. Ha estudiado el doctorado en Georgetown, en Washington, luego ha hecho carrera como funcionario en el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, como economista para, me acordar, Carlos, varios países, Colombia y varios más. Ahí coincidimos en el BID. Y luego de regreso por acá, se ha desempeñado como consultor y durante 4 años casi ha sido el viceministro de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas de aquí del Perú. Entonces tiene muchísima experiencia en el campo de la política fiscal y ahora comparte conmigo el directorio del Banco Central de Reserva. Entonces también tiene experiencia en política monetaria. Y además es director de la maestría en gestión pública de acá a la universidad, o sea que tiene todos los elementos necesarios como para hacer una gran charla sobre el tema de macroeconomía en acción para que vean cómo se aplica en la vida real el análisis que vemos en las clases. Entonces, sin más preámbulo, démosle la bienvenida a Carlos Oliva con un fuerte aplauso. Para mí es un gran gusto estar acá en mi universidad, después de, no sé, como 20 años de haber salido, un poquito más. Como les comentó Gustavo, he tenido la suerte de ser una de creo que las pocas personas que tiene una experiencia tanto en el Ministerio de Economía como en el Banco Central. Voy a hacerles una presentación de unos 45 minutos, donde voy a presentar básicamente 2 cosas. Primero, información, datos, que son irrefutables, pero también les voy a presentar algunas ideas que pueden ser incluso hasta subjetivas de lo que ha pasado, de lo que está pasando y lo que va a pasar en la economía, ¿no? Y lo menciono porque soy consciente de que con los mismos datos que yo les voy a hacer la presentación, un expositor puede hacer una presentación relativamente optimista o relativamente pesimista, ¿no? Al final todo queda en la interpretación de los datos. Entonces, lo que yo les pediría en todo momento es que traten de ver en qué momento yo estoy presentando un dato que es irrefutable, porque es una estadística, y en qué momento yo estoy haciendo interpretación de esos datos, ¿no? Porque interpretaciones pueden haber muchas, ¿no? Y ustedes como economistas que van a hacer, o incluso de otras carreras, se van a percatar que siempre cuando hay 2 economistas, por lo menos hay 4 soluciones para algo, ¿no? Es muy difícil que todo el mundo se ponga de acuerdo. Al fin y al cabo, la economía es una ciencia social, ¿no? Entonces, vamos, como les digo, a presentarles algunas cosas y algunas ideas y lo voy a dejar pues al criterio de ustedes si me creen o no me creen lo que les estoy diciendo. La presentación tiene básicamente estas 3 grandes temas: de dónde venimos, ¿no? Rápidamente veremos qué ha pasado en los últimos años, cómo estamos, qué ha pasado el año pasado, qué supuestamente va a pasar este año y hacia dónde vamos, cuál es nuestra expectativa de lo que va a pasar en el futuro. A ver, en términos generales, y esto es reconocido mundialmente, ¿no? En el Perú tenemos una historia de éxito de por lo menos unos 15 o 20 años en términos de la economía, de la macroeconomía en particular, ¿no? Yéndonos un poquito para atrás, ustedes saben que en la década de 1970 se hicieron políticas macroeconómicas que causaron grandes desequilibrios en nuestra economía, ¿no? Que fueron exacerbados en la década de 1980 porque se tomaron decisiones muy malas en términos de política económica.
También hubo, y no hay que negarlo, una crisis internacional, ¿no? En el año 82 en particular empezó lo que se llamó la crisis de la deuda, ¿no? Cuando México dejó de pagar su deuda externa y muchos de los países de América Latina también lo hicieron, ¿no? Entonces, a lo largo de los 70 y los 80, la verdad que la mezcla de malas condiciones internacionales con pésimas políticas macroeconómicas hicieron que llegáramos a una crisis descomunal a finales de la década de 1980. ¿No? Precisamente cuando Gustavo y yo estábamos terminando acá la universidad, eran los peores años de la economía en esos momentos. A partir del año 1990 se dan una serie de reformas. Ahí les menciono una en particular, que es la autonomía del Banco Central, ¿no? Gran parte de los problemas que teníamos antes era que el Banco Central no era autónomo y que básicamente lo que hacía el Banco Central era prestarle, entre comillas, plata al gobierno para que gaste, y ese préstamo era básicamente emitiendo dinero, ¿no? Todos los días se emitía dinero para darle al Banco Central para que gaste, algo que era totalmente insostenible. Entonces se hizo la autonomía del Banco Central en el año 92, aparte de todo un programa de reformas de desregulación, ¿no? Se achicó el papel del Estado, se repensó el papel del Estado en ese momento, se abrió la economía, se abrieron las importaciones, y hubo una serie de reformas y hay bastantes libros que nos pueden contar con mucho detalle qué pasó en esos años. Otro tema importante también para mencionar es la ley de reforma de responsabilidad y transparencia fiscal, que empezó en el año 99 y ha sido reforzada hace un par de años con algunos cambios. Eso también es sumamente importante porque de alguna forma le dice al gobierno de turno cómo tiene que ser su política fiscal, ¿no? Gran parte de los grandes déficits, de las grandes crisis económicas que ha habido, no solo en el Perú, sino en América Latina, ha sido por los déficits fiscales, ¿no? Porque se gastaba más de lo que se tenía, ¿no? Entonces, esta ley, que fue reformada, como les digo, hace un par de años, ya nos da un derrotero para los próximos años de cómo tiene que ser la política fiscal. Entonces, la mezcla de estas políticas sanas, que como les digo, revierten lo que se hizo hace más de 20 o 30 años, generaron un crecimiento per cápita en el país sumamente importante, que es inédito, ¿no? 4,2% entre el año 2001 y el 2014. ¿No? Si ustedes observan ahí el gráfico, van a ver que en los últimos 15 años el Perú ha sido uno de los países que ha crecido más en América Latina, ¿no? Y ha crecido más, mejor dicho, el hecho de que haya crecido más no significa que seamos mejores o peores que otros, ¿no? Esto también hay que analizarlo con mucho cuidado. La caída que se tuvo en los años 70 y 80 también fue dramática. Entonces, parte de este gran crecimiento puede haber sido simplemente una especie de rebote, de regresar a una situación que teníamos antes. Es más, recién hace cerca de 10 años recuperamos el nivel de producción que teníamos en el año 1975. Entonces, ha habido mucho de ponerse al día en todo lo mal que se hizo. Pero aún así, como se ve en el gráfico, la economía creció mucho y además se lograron estabilizar muchas de las variables importantes de la economía, ¿no? La inflación, una de ellas, la inflación promedio, en los últimos años siempre ha estado alrededor del 2 o del 3%. El balance fiscal también ha estado prácticamente en equilibrio, incluso con algunos superávits. Se han podido acumular reservas, ¿no? Y también el sector público ha podido acumular ahorros en lo que se llama el Fondo de Estabilidad Fiscal, que hoy supera el 4% del PBI. Todas estas cifras interesantes han servido para que haya un efecto sumamente positivo sobre la reducción de la pobreza, ¿no? Que es una de las variables más importantes que como sociedad deberíamos estar observando. Entonces, la pobreza ha disminuido dramáticamente en los últimos 14, 15 años, ¿no? Incluso por encima de lo que ha sido el promedio de América Latina, ¿no? También es cierto, nuevamente, que empezamos con una tasa de pobreza bastante alta. Ahora estamos con una tasa de pobreza de alrededor del 23%, ¿no? Y esto es casi tautológico, ¿no? Si la economía crece y crece a una tasa bastante alta,
¿no? Lo más probable, lo que es casi seguro, es que la pobreza va a disminuir, ¿no? La única manera de que se crezca a tasas promedio per cápita de 4 o 5% y no se reduzca la pobreza es que hay una concentración absoluta de la riqueza en pocas manos, ¿no? Y naturalmente eso es casi imposible. Entonces, basta que se crezca para que se reduzca la pobreza, ¿no? Como le digo, es prácticamente automático. Es más, los estudios que he podido revisar al respecto, no solo en el Perú, sino también en otros países, muestran que prácticamente entre un 70 y un 80% de la reducción de la pobreza se explica por el crecimiento económico, ¿no? Esta reducción de la pobreza, por un lado, es la contracara del aumento del ingreso, ¿no? Son prácticamente lo mismo, y también de la creación de empleo, como se observa en el gráfico, lo cual ha servido para tener una clase media que es mucho más grande de lo que era hace algunos años. Estos últimos 15 años, que han sido, como les digo, relativamente buenos en términos económicos, han servido para crear una serie de fortalezas dentro de nuestra economía, ¿no? Hemos tenido una política macroeconómica bastante prudente y sensata en los últimos 20 años y nos ha servido, por un lado, para que se nos reconozca internacionalmente como un país que está haciendo bien las cosas en términos macro, ¿no? Una de los sellos de garantía que ponen los mercados internacionales son las calificaciones soberanas de la deuda. Y allí, como ustedes ven en el gráfico de superior derecho, ¿no? El Perú, después de Chile, tiene una de las calificaciones de deuda más altas. ¿Esto qué significa? Significa que las grandes calificadoras internacionales, ¿no? Nos están poniendo un sello de garantía de que tenemos una economía bastante promisoria, si se quiere, ¿no? Ya incluso con Moody's, que es una de las calificadoras, tenemos el grado de A, ¿no? Que es uno de los más altos, ya somos grados de inversión desde hace algunos años, y este sello de garantía, como repito, nos ha servido no solo como para alardear de eso, sino que eso tiene un efecto real en la economía, que es que conforme nos suben los grados de inversiones, se nos baja el costo del financiamiento externo, ¿no? Entonces, mientras más grado de inversión tenemos, más creen en nosotros y, por lo tanto, cuando salimos a pedir dinero afuera, a financiarnos afuera, nos cobran cada vez una tasa de interés menor, ¿no? Hace una semana ha habido una gran emisión de bonos en dólares del Tesoro peruano, y la tasa de interés ha sido 4,1%, me parece, que es históricamente una de las tasas más bajas que se ha conseguido internacionalmente, ¿no? Y lo bueno de esto es que los que nos califican son organismos, organizaciones internacionales que no tienen ningún interés particular en el Perú, ¿no? Es una calificación, podemos decir, bastante objetiva de cómo están las cosas, ¿no? Gran parte de las fortalezas que tenemos se traducen en el ratio de la deuda pública, ¿no? La deuda pública fue durante muchísimos años el talón de Aquiles de la economía peruana y de casi todos los países latinoamericanos, ¿no? Como ya les decía hace un rato, en los años 80, la crisis de los años 80 se gatilló por la deuda pública, que era impagable, ¿no? Y nosotros hemos tenido la prudencia de haber reducido el ratio de deuda pública en los últimos años, ¿no? Como ven en el gráfico de abajo a la derecha, la deuda pública ha disminuido en casi 7 puntos porcentuales como porcentaje del PBI, ¿no? Este es uno de los principales indicadores que miran las agencias internacionales cuando hacen las calificaciones, ¿no? Cómo ha variado la deuda pública, ¿no? Y esa es la deuda pública bruta, es decir, lo que debemos, ¿no? El Perú debe, como país, ¿no? La parte pública, naturalmente, más o menos un 20% del PBI. Pero al mismo tiempo, nosotros tenemos activos, ¿no? El principal activo que tenemos como Estado es el Fondo de Estabilidad Fiscal, que se los mencioné hace un momento, que era 4,6% del PBI. Y así como ese activo, tenemos otros ahorros, otros fondos. Entonces, cuando deducimos lo que debemos de lo que tenemos este concepto que está en el gráfico de abajo a la derecha, que es la deuda neta del gobierno general, ¿no?
Y esa deuda neta está en alrededor del 4% del PBI. En otras palabras, tenemos 20% de pasivos, de deuda pública, 16% de activos y nos queda como saldo solamente un 4% de deuda neta, ¿no? Que es una de las tasas más bajas de América Latina, como se puede observar en el gráfico. El único que nos pasa, si se quiere, es Chile, que ellos no tienen deuda en realidad, ¿no? Tienen más activos que pasivos, por eso sale negativo en ese gráfico. Con la deuda no solo se ha reducido como porcentaje del PBI, sino también que se ha hecho un manejo para mejorar el perfil de la deuda, ¿no? Una de las cosas que se hizo en los últimos años, en las cuales yo tuve la suerte de participar activamente, es en tratar de pasar una buena parte de nuestra deuda que estaba en dólares, pasarla a soles, ¿no? Y como se ve en el primer gráfico arriba a la izquierda, actualmente tenemos, grosso modo, la mitad de la deuda pública peruana en soles y la otra mitad en dólares, ¿no? Nuestro objetivo, cuando yo trabajaba en el ministerio, era llevar esa porción de la deuda en soles a un 70%, ¿no? Estábamos en el camino, ¿no? Si ustedes ven, ha habido un camino que se ha avanzado, ¿no? Antes era solamente el 10%, hace tan solo 10 años, ahora es casi un 50%, estábamos en el camino de llegar al 70%. Sin embargo, la situación internacional ha cambiado bastante, vamos a comentar eso un poquito más adelante, y por ahora yo creo que va a ser bastante difícil superar este ratio. Pero en todo caso ya hemos logrado que la mitad de nuestra deuda esté en soles, lo cual significa que se reduce la vulnerabilidad ante movimientos del tipo de cambio. Mejorar el perfil también implica ampliar los plazos de la deuda, ¿no? Se ha ampliado poco a poco el plazo de nuestra deuda, en promedio la duración de la deuda es de casi 13 años, ¿no? Eso también es bueno, lo cual significa que la presión para el pago de la deuda está de acá a 10 o 12 o 13 años, ¿no? Ya no hay presión en el corto plazo. Otra de las grandes fortalezas que se ha hecho, que se ha logrado gracias a la política macroeconómica prudente que se ha llevado, es el aumento en las reservas internacionales netas, ¿no? Ahora tenemos más de 30.000 millones de dólares en reservas internacionales netas. Allí, me imagino que el profesor Yamada ya les habrá explicado el concepto de las RIN, ¿no? Esto muchas veces, cuando uno lee a veces la prensa que está un poco mal informada, esto lo toman como si fuera un ahorro público del gobierno, ¿no? Dicen, tenemos reservas, hay que gastarlas, ¿no? Pero esto ustedes saben que no es así, ¿no? Solo una parte pequeña de las reservas es lo que es propiamente ahorro público, ¿no? Este 4,6% que es ahorro fiscal, por ejemplo, es parte de las reservas y sí es dinero del sector público que se puede gastar. Pero otra gran parte de las reservas es dinero que el Banco Central no puede tocar, porque básicamente no le pertenece. Son dólares que están en la economía, ¿no? Como el encaje de los bancos, por ejemplo, ¿no? Son dólares que están en la economía, pero que no les pertenecen al Banco Central. El Banco Central ni siquiera puede venderlas, ¿no? Entonces, este concepto de reservas internacionales siempre hay que tomarlo con mucho cuidado, ¿no? No es sinónimo de ahorro público y tampoco es sinónimo de plata que se puede gastar. De lo que sí es sinónimo es que son dólares que están en la economía, ¿no? Y que eventualmente el Banco Central tiene esta reserva de dólares si es que hubiera una demanda muy grande de dólares. Por eso es que casi siempre se mide este ratio también con respecto a las importaciones, ¿no? Y ahora el ratio de reservas sobre importaciones es más o menos 12 o 14 meses de importaciones, ¿no? Y en el último gráfico ustedes pueden ver pues, el Fondo de Estabilización Fiscal también cómo ha crecido en los últimos años. Y si ha crecido en los últimos años significa que hemos tenido superávits, ¿no? en los años anteriores, ¿no? Al final del año, cuando hay un superávit, gran parte de ese superávit se deposita en lo que se llama el Fondo de Estabilidad Fiscal, que ahora bordea casi los 10.000 millones de dólares. Bueno, hasta ahí la historia, si se quiere, de las fortalezas que hemos podido acumular en los últimos años. Sin embargo, ¿cómo estamos ahora? Y empecemos con un pantallazo de lo que ha pasado en los últimos, digamos, 2 años, o lo que está pasando en los últimos 2 años
en nuestra economía, o para nuestra economía. El crecimiento del PBI, que es probablemente pues, la variable que se sigue más, que utilizamos más para saber si la economía está bien o está mal, se ve afectada por factores externos y por factores internos. Y acá viene un poco lo que yo les decía, cuando ustedes ven alguna noticia, van a ver que algunos les dan muchísima importancia a los factores externos, ¿no? Sobre todo la gente que está en el gobierno, ¿no? Casi siempre cuando les preguntan por qué hay desaceleración, por qué se ha bajado el crecimiento, arguyen la parte izquierda del gráfico, ¿no? Todos esos factores externos que están fuera, si se quiere, son bastante exógenos a la política económica, ¿no? Pero también hay factores internos, ¿no? Y entonces cuando ustedes le preguntan o ven alguna declaración de algún opositor al gobierno, prácticamente le va a dar más importancia a esto, ¿no? Y va a decir es la culpa del presidente, es la culpa del ministro, todo es autoinfligido. Como podrán sospechar, pues la verdad está en el punto medio, ¿no? Hay los dos factores y los dos tipos de factores o grupos de factores han influido en esta desaceleración, ¿no? Por el lado externo, tenemos que el crecimiento mundial se ha desacelerado. Esto es un hecho, ¿no? Es un dato, uno va a las estadísticas y va a ver que el crecimiento mundial era 1 hace 5 años y ahora es prácticamente la mitad o menos de la mitad. No digo 1%, era como 5% y ahora es la mitad o menos de la mitad. También ha habido otro factor externo que no controlamos, que es el precio de los commodities, de los principales productos que exportamos, ¿no? Y también ha habido, sobre todo en los últimos 2 años, sobre todo hoy, no sé si han visto las noticias de hoy, pero hay mucha volatilidad en los mercados, ¿no? Hoy amaneció el mundo prácticamente con pánico, ¿no? La bolsa china había caído 8%, en Europa casi todas las bolsas han caído entre 4 o 5%, apenas abrió la bolsa de Estados Unidos cayó 6%, entonces había un pánico generalizado. Ahora la última noticia que estamos viendo es que se ha recuperado un poco, estaba cayendo como 2 o 3%, ¿no? Pero hay mucha volatilidad en los mercados, por una serie de motivos, ¿no? Que podríamos estar también una hora discutiendo estos motivos, pero tienen que ver básicamente con lo que está pasando en la China, ¿no? Que muy bien no se sabe lo que está pasando en la China, porque hay mucha opacidad en la información que se remite desde allá, y también por la expectativa de que Estados Unidos va a empezar a subir la tasa de interés. Entonces, estos efectos, como les digo, acá estamos hablando de datos duros, ¿no? Que hay menor crecimiento, han caído los precios de los commodities, hay mucha volatilidad, han generado que el gasto privado caiga, o que crezca menos en todo caso, ¿no? Gran parte del gasto privado se va a las exportaciones y si la economía mundial se desacelera, naturalmente lo que nosotros le vendemos a la economía mundial también tiene una gran probabilidad de que se desacelere. Y también hay menores ingresos fiscales, ¿no? Porque ustedes saben que gran parte de los ingresos fiscales provienen del impuesto a la renta, y las empresas que generan más impuesto a la renta en el país, o que han generado en los últimos años, son las empresas mineras, ¿no? Entonces, cuando cae el precio de los commodities, bajan las utilidades de las empresas y, por lo tanto, los ingresos fiscales también disminuyen. Todo esto también ha tenido un efecto sobre el tipo de cambio, que podemos comentar también un poquito más adelante. Y por el lado interno, hay un menor gasto público, ¿no? Y también hay, actualmente, podemos medirlo, hay menores expectativas de crecimiento. Y cuando hay menores expectativas de crecimiento, las empresas toman en cuenta esas expectativas, invierten menos y se forma una especie de círculo vicioso que afecta el crecimiento agregado, ¿no? Entonces tenemos estos dos grandes grupos de factores. Rápidamente, para hablarles del primero, sabemos que el Perú es vulnerable a los shocks externos. Por la forma como está constituida nuestra economía, somos muy vulnerables a cualquier shock externo. Este cálculo que está en el lado derecho se lo ha realizado el MEF, ¿no? Y nos dice que el 55%, es decir, poco más de la mitad de la variabilidad del crecimiento, ya sea cuando sube o cuando baja, se debe a factores externos, ¿no? Entre los cuales se encuentran los que están ahí, ¿no? La volatilidad financiera, el precio del petróleo, el PBI mundial, las tasas de interés, ¿no?
Entonces, dada nuestra economía, somos muy proclives a absorber en gran parte estos shocks que pueden ser para los dos lados, ¿no? En los últimos, digamos, en la década del año 2000 hasta el 2011, 2012, el shock nos favorecía porque los precios de los commodities estaban subiendo. Ahora que están cayendo, el efecto naturalmente es el opuesto, ¿no? Y este tipo de eventos han llevado a que, por ejemplo, durante los últimos 2 años, ¿no?, las proyecciones de crecimiento vayan disminuyendo mes a mes, ¿no? Que, como les digo, a veces esto se convierte en una profecía autocumplida, ¿no? Entonces, en este ejemplo que vemos acá en este gráfico, vemos solamente el año 2014, ¿no? Entonces, en enero del 2013, es decir, un año antes, ¿no?, la mayoría en el Perú, que es la línea roja, la mayoría de economistas decía que el PBI en el año 2014 iba a crecer 6%, ¿no? Conforme va pasando el tiempo y van sucediendo una serie de eventos, esta expectativa de crecimiento se va yendo hacia abajo, ¿no? Y al final, como ustedes saben, hemos terminado con un crecimiento de 2,4%, ¿no? Y esto notablemente ha pasado en gran parte de los países, ¿no? No solamente un tema del Perú, sino casi todos los países han ido decreciendo en sus expectativas de crecimiento, lo cual revela que esto no solamente depende de lo que está pasando en el Perú, es decir, es cierto que hay factores externos que influyen sobre esto, ¿no? Y por otra parte revela también cuánto caso hay que hacerle a los economistas cuando hacemos este tipo de predicciones, ¿no? Entonces, básicamente las predicciones no solo cambian en un momento en el año. Si le preguntan a Gustavo, me preguntan a mí, seguramente les vamos a dar cifras distintas. Pero además, si nos preguntan de acá a un mes, les volveremos a dar otras cifras que van a ser distintas, ¿no? Entonces, siempre este tipo de predicciones hay que tomarlas con muchísimo cuidado, ¿no? Uno predice algo, cree que va a pasar algo en base a la información que se tiene en ese momento, pero como les digo, todos los días están pasando cosas. Lo que ha pasado hoy en los mercados, por ejemplo, seguramente va a influir en las expectativas de crecimiento de muchos países y mañana vamos a volver a ver proyecciones muy distintas a las que se tenían hace una semana. Entonces, yendo puntualmente al año 2014, ¿no?, el PBI creció 2,4%. ¿no?, que para lo que se venía creciendo antes es una tasa relativamente baja. Por eso se dice que se ha desacelerado la economía. Pero algo que no quería soslayar es que una parte importante de esta desaceleración en el Perú se debió a shocks externos, que se tradujeron básicamente en que el PBI primario, ¿no?, es donde está básicamente la producción, o principalmente la producción minera, está la pesca, está la agricultura, ¿no?, esa parte del PBI primario decreció en un 2,3%, ¿no?, que es una tasa que no se veía desde el año 1992. ¿no? ¿Y qué pasó para que el PBI primario decrezca tanto? ¿no? Hubo, como les decía, una serie de shocks negativos, algo inesperado que estaba fuera del alcance de la política monetaria. Por ejemplo, parte de la producción de cobre, que es nuestra principal exportación, ¿no?, sufrió por problemas que tuvo la mina más grande de cobre, que es Santa Mina, el año pasado, ¿no? Tuvo algunos eventos, primero que se les malogró algún tipo de máquina y después que tuvieron problemas con la ley, ¿no?, con la cantidad de cobre que se encontraba en las piedras. Con Toromocho pasó algo similar, que es otra de las grandes empresas o minas que tenemos en el país, ¿no? El cobre que empezó a sacar Toromocho tenía demasiado arsénico, entonces no se podía vender tan rápidamente como se pensaba, ¿no? Son eventos que nadie los tenía previstos, ¿no? La pesca, como ustedes saben, tuvo un pésimo año el año pasado, ¿no? Entonces todo eso, el café tuvo problemas también con la roya amarilla, que causó que se muera gran cantidad
de las plantaciones de café. El café hace 5 o 6 años era la principal agroexportación que teníamos, ¿no? Y se cayó más de la mitad, ¿no? Entonces, todos esos eventos desafortunados hicieron que el PBI primario caiga en un 2,3%, que como le digo fue algo inédito que no pasaba en los últimos 20 años. Aún así, la economía pudo crecer 2,4%, ¿no? Entonces, probablemente si no hubieran pasado estas cosas fuera del ámbito de la política económica, hubiéramos crecido 3,5 o 4%, ¿no? Que hubiera sido una tasa bastante mejor naturalmente, ¿no? Sin embargo, también hubo otro tipo de problemas, ¿no? Que los podemos ver en la parte de abajo, que es que la inversión de los gobiernos subnacionales, la inversión pública, también decayó, ¿no? Tanto en los gobiernos regionales como en los locales. La inversión pública en el 2014 creció menos que en el 2013, ¿no? Esto, de alguna manera, pudo ser compensado con la inversión del gobierno nacional, ¿no? Como se ve en el gráfico de abajo, ¿no? Pero en el conjunto, ¿no? Todo el mundo está esperando que la política fiscal, que la inversión pública crezca mucho más de lo que realmente creció, ¿no? Y los motivos por los cuales no creció tanto la inversión subnacional tienen que ver con una serie de eventos de corrupción que hubo, ¿no? No sé si se acuerdan, pero hace entre 2 años, a finales de 2013 y principios de 2014, se destaparon una serie de actos de corrupción en gobiernos regionales, sobre todo, tanto así que hay 4 o 5 gobernadores regionales que están presos ahora o han huido del país. Hay un alcalde, el alcalde de Chiclayo también está preso. Entonces, hubo en ese momento una serie de actos de corrupción que hizo que mucha de la inversión que ya se venía haciendo disminuya, tanto porque se congelaron una serie de cuentas, ¿no? A muchos gobiernos regionales en ese momento se les congelaron las cuentas para que no sigan gastando y no se roben la plata, pero además generó cierta desazón en el sector privado, que el empresario privado ya no sabía si estaba tratando pues, con un presidente regional que el próximo mes lo iban a meter preso, entonces también hubo una retracción de la parte privada, ¿no? Entonces, la mezcla de todos esos factores hizo que la inversión subnacional no crezca tanto. Entonces, al final del año terminamos con un 2,4%, que es una tasa bastante mediocre para lo que veníamos haciendo. Ahora, ¿qué va a pasar en los próximos meses? ¿Qué va a pasar este año? ¿Qué va a pasar el próximo? ¿No? Como les decía al principio, darles cualquier cifra yo creo que resulta inútil, pero lo que sí podemos analizar es qué está pasando, ¿no? Dada la experiencia que hemos tenido en los últimos años, si esos factores se están repitiendo o no se están repitiendo. Y lo que vemos es que el entorno internacional se presenta, lamentablemente, también desfavorable. No sabemos si más o menos que el año pasado, pero este año por lo menos es bastante desfavorable, ¿no? Por un lado, las principales economías mundiales, ¿no? Están creciendo menos que en el año 2014, ¿no? Salvo quizás Estados Unidos, que podría crecer más este año, ¿no? Ustedes saben, la situación en Europa está tan mal como el año pasado. Con la China, nuevamente, ahí tenemos el gráfico de la China en la parte superior derecha, se habla de un menor crecimiento, pero ya hay muchos economistas que están diciendo que esa tasa de 6% está totalmente maquillada por el gobierno chino y que es probable que que China esté creciendo al 2 o al 3%, ¿no? Como le digo, hay mucha opacidad, no hay mucha transparencia con los datos de la China y es un poco difícil saber exactamente qué está pasando, pero el hecho es de que por lo menos ellos mismos están reconociendo que están creciendo menos, ¿no? Y en la parte inferior ven la gran caída que están teniendo 2 de nuestras principales exportaciones, ¿no? Tanto el oro como el cobre, ¿no? Hoy han caído, el cobre ha caído mucho más, el oro un poquito nada más, pero la tendencia, si la ven ahí en los gráficos, es hacia la baja, ¿no? Y sobre todo en los últimos 2 años, la caída en la cotización del oro y la del cobre está hacia la baja, y esto, como les decía hace un momento, tiene grandes repercusiones en los ingresos fiscales, ¿no? Afecta a las utilidades de las empresas mineras y por lo tanto se van a recaudar menos. También hay un efecto naturalmente en la balanza de pagos, ¿no? Están entrando menos dólares a la economía,
¿no? Dado que está cayendo el precio de estas principales exportaciones, entran menos dólares y eso presiona sobre la cuenta corriente de la balanza de pagos y presiona sobre el tipo de cambio, ¿no? Entonces, parte de la explicación que tenemos sobre este aumento que ha habido en el tipo de cambio se debe a la caída en el precio tanto del oro como del cobre, más allá de la plata también, que por ejemplo está cayendo. Entonces, la parte externa viene complicada o sigue complicada y la parte interna, ¿no? Tampoco hay muchos signos de que esto vaya a revertir rápidamente, ¿no? Ahí les he puesto 3 datos de la confianza o de las expectativas que tienen tanto los consumidores como las empresas para los próximos años, ¿no? Entonces, las expectativas que se tienen en el país, la verdad es que no son muy buenas, ¿no? Aún están en el tramo positivo, ¿no? Hay una línea naranja, ¿no? Si está por arriba significa que está en la parte optimista, si está por abajo en la parte pesimista. Entonces, aún se está en la parte optimista, ¿no? Pero se nota un deterioro en las expectativas. Y como les decía, esto a veces se convierte en una profecía autocumplida, ¿no? Mientras menos expectativas tengo, menos invierto, y como estoy invirtiendo menos, el PBI va a ser menor. En la parte subnacional, les mencioné que el año pasado hubo muchos problemas de corrupción y por eso no se creció, pero este año tampoco se está creciendo. Y ya no tanto por los problemas de corrupción, sino porque es el primer año de casi todas las autoridades regionales y municipales, ¿no? Y lo que históricamente pasa en nuestro país es que en el primer año, ¿no? Llega el nuevo alcalde, llega el nuevo gobernador regional y, por lo general, no se tienen equipos de trabajo, ¿no? Y también, por lo general, lo que primero que se hace es despedir a todo el mundo que estaba en la alcaldía o en el gobierno regional. Entonces, mientras que despiden a todos y se ponen a buscar a nuevos empleados públicos, pasa muchísimo tiempo, ¿no? También hay razones políticas, hay muchas obras que dicen, no, esa la hizo el alcalde anterior, yo soy distinto, o a lo mejor se han estado robando la plata, entonces detienen la obra y se ponen a hacer otro tipo de obras. Entonces, pasa muchísimo de esto, lamentablemente, en nuestro país. Entonces, este año, por un motivo distinto, pero tampoco parece que vamos a tener un impulso por el lado de la inversión pública. Entonces, ¿qué cosa se está esperando? Y acá tomo una proyección que está haciendo el Banco Central, ¿no? Se espera que el segundo semestre sea mejor que el primero, ¿no? Que se puede crecer entre 3,4 y 4,8, lo cual llevaría a que al final del año se cierre entre 3 y 3,6 de crecimiento, ¿no? Que sería superior a la del año pasado, al 2,4, ¿no? Pero que aún es bastante bajo para las expectativas que tenemos, para el PBI potencial que tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces, es muy probable que esta recuperación del PBI sea bastante lenta, ¿no? Ya les digo, tanto por el lado externo, que las cosas no están mejorando, y por el lado interno, donde aparentemente las cosas tampoco están mejorando. Sin embargo, hay un par de elementos que nos dan cierto optimismo para más adelante, ¿no? Y acá nuevamente vamos a hablar de hechos. Por un lado, hay una inversión minera que viene bastante fuerte para los próximos 3 años, ¿no? Ahí hay un detalle de lo que va a pasar con la producción de las principales minas en el país, ¿no? El caso de Antamina va a recuperar su máxima capacidad de producción en un par de años. Lo mismo va a hacer Toromocho y Constancia, que es una mina que empezó este año. Hay mucha expectativa por lo que vaya a pasar con la mina Las Bambas, que está en Apurímac, ¿no? Que es probablemente la inversión en minería más grande de la historia del Perú, que recién va a empezar a producir el año próximo, ¿no? Y también hay una inversión grande en Cerro Verde, en Arequipa, donde se está haciendo una ampliación a la mina que ya se tiene y que muy pronto va a empezar a producir, ¿no? Entonces, solamente por el lado del cobre se van a tener estos crecimientos de 26, 15 y casi 10% en los próximos 3 años, lo cual es sumamente fuerte, dado, pues, como les digo, que el cobre es la principal exportación que tenemos en el país, ¿no? Esto es algo que es una proyección,
pero al mismo tiempo es una proyección que está basada con la información que se tiene ahora en hechos concretos. Bueno, para terminar con esta parte del impacto económico, solo la producción de las Bambas y de Constancia, si se cumplen las proyecciones que tienen estas mismas empresas para los próximos años, ¿no?, van a generar un crecimiento de casi 1 punto porcentual del PBI. ¿No? Entonces, si la economía en el 2015 va a crecer 3,5, en el 2016, si se mantiene todo igual, crecería 4,5, solamente por el impulso de estas dos minas que son sumamente importantes para nosotros. Hay un segundo impulso para los próximos años que viene de la puesta en operación de los grandes proyectos de infraestructura que ha concesionado este gobierno, ¿no? El año pasado se logró un récord de concesiones, ¿no?, de APPs, de asociaciones público-privadas, más de 14.000 millones de dólares, ¿no? Esas inversiones, ahí está el listado de las principales, ¿no?, la línea 2 del metro, el gasoducto del sur, el aeropuerto de Chincheros y otras más, ¿no? Esas APPs, ¿no?, van a tener un gran crecimiento, van a entrar en una fase importante de inversión durante el próximo año, ¿no? Ahí hay un gráfico que ha sido elaborado por el MEF, ¿no?, donde se nos muestra que el año 2016 va a haber el pico de inversión de gran parte de estos proyectos, ¿no? Entonces, ahí hay un segundo gran impulso que se le va a dar a la economía, nuevamente, si es que estas inversiones siguen el plan que tienen hasta este momento, ¿no? Entonces, por el lado de la minería va a haber un impulso por estas minas que están entrando en producción, y por el lado de los proyectos de infraestructura también va a haber un gran impulso que nos van a hacer sentir un poquito más optimistas para el año 2016, ¿no? Sin embargo, si miramos ya un poquito más adelante, este impulso que se va a tener es necesario seguir apoyándolo con otras medidas o otras cosas que ha hecho este último gobierno. Y ahí menciono dos que a mi juicio son las más importantes. Por un lado, ¿no?, todo el esfuerzo que se está haciendo en el sector de la educación. Ahí, como ustedes saben, la educación pública en el Perú históricamente ha sido una de las peores de América Latina, ¿no?, tanto en ratios de ejecución como en calidad de los alumnos, ¿no? Casi siempre salíamos últimos en todas las encuestas o los test que se hacían en América Latina, ¿no? Y desde hace un par de años, en el año 2012, que se aprobó la ley magisterial, se está haciendo una gran reforma. Es una gran reforma que no va a tener un impacto en el PBI en los próximos 2 o 3 años, ¿no? A diferencia de lo que les mencioné hace un momento del cobre y de la infraestructura, donde sí se va a ver un impacto, esta mejora en la calidad de educación, el impacto lo vamos a ver seguramente en 8 o en 10 años, ¿no? Cuando los alumnos que ahora están en segundo, tercer, cuarto grado empiecen a salir del colegio, ¿no? Ahí es cuando recién vamos a ver el gran impacto. Entonces, una reforma que va a tomar muchísimo tiempo, pero que tenemos que seguir haciéndola, ¿no? Y allí se está haciendo, pues, un gran esfuerzo por mejorar la infraestructura. Nosotros tenemos en nuestro país 50.000 colegios, entonces imagínense lo difícil que es gerenciar 50.000 colegios. Muchísimos colegios en las áreas rurales son colegios unidocentes, o sea, hay un solo profesor que enseña desde primer grado hasta quinto grado, ¿no? Y son colegios que se imaginarán en qué condiciones de infraestructura están, ¿no? Entonces, se está dando un gran esfuerzo, no solo por mejorar el aspecto de los profesores, ¿no?, a los cuales están entrando en una carrera, dentro de una carrera magisterial, sino también en la infraestructura y también en la mejora de los procesos, ¿no? Hay muchos procesos que tienen que mejorarse en el sector de educación, ¿no? Un ejemplo, la llegada del material educativo a los colegios, ¿no? Uno esperaría que desde el primer día de clases los alumnos en todos los colegios del Perú tengan su material educativo, ¿no?, sus libros, sus cuadernos, ¿no? Lamentablemente, hay muchísimos colegios en los cuales hasta ahora no reciben su material educativo. Entonces, imagínense la pérdida de tiempo que es estar 4 o 5 meses sin los libros, sin los cuadernos,
¿no? Y esto tiene mucho que ver con la mejora de los procesos dentro del Ministerio de Educación, al momento de hacer la compra, la logística para la distribución, para los 50.000 colegios, lo cual no es, como les decía, muy fácil. Y la segunda reforma, que es sumamente importante, es la reforma del Estado, que se ha dado un gran paso con la Ley del Servicio Civil, ¿no? Esta es una ley que se aprobó en el 2013, donde se crea un nuevo régimen del servicio civil, y la idea pues es tener funcionarios y empleados públicos de calidad, que estén al servicio del ciudadano, que estén bien remunerados, ¿no? Yo recuerdo también cuando estaba en la universidad, y en ese momento ir al sector público era pues prácticamente un insulto, ¿no? Nadie se le ocurría ir a trabajar al sector público. El sector público en ese momento estaba la peor gente y era corrupto. Entonces nadie, es más, ni siquiera habían carreras de gestión pública, como las hay ahora. En los 80 nadie podía estudiar nada que tenga que ver con el sector público, porque ni siquiera existía la carrera. Entonces imagínense lo mal que estábamos en esos momentos. Ahora se está cambiando y la idea es mejorar el servicio civil. Como les digo, se ha dado un gran paso, pero estamos recién en la etapa de implementación, y esto nuevamente, si esto funciona, como espero que funcione, va a tardar por lo menos 8 o 10 años en dar sus frutos, ¿no? Entonces, estas dos reformas yo creo que son sumamente importantes, que hay que tenerlas en cuenta para que este crecimiento, ¿no?, supere el 5, el 6% y que pueda ser sostenido durante los años venideros. Sin embargo, una nota de precaución es que no podemos descuidar a la macroeconomía, ¿no? Así como les dije al principio que teníamos grandes indicadores económicos que se habían logrado forjar en los últimos 10 o 15 años, ¿no?, estamos observando ahora no quiero decir problema, porque no lo es, pero sí estamos observando un deterioro de las cuentas fiscales, ¿no? Ahí en este gráfico ustedes pueden observar cómo ha ido cambiando el resultado económico del sector público no financiero en los últimos años, ¿no?, desde el 2011. Este es el acumulado, cada punto es el acumulado de los últimos 12 meses, ¿no? Y cómo de tener estos superávits en los últimos años hemos pasado a una situación de déficit. Le digo que no es un problema porque el déficit es sumamente manejable, ¿no?, todavía lo es, pero la persistencia o el incremento de estos déficits sí podrían traer problemas en el futuro, ¿no? Entonces hay que tenerle mucho ojo a esta variable del sector público, ¿no? Como les digo, la situación fiscal sigue siendo fuerte. Acá en este gráfico vemos los datos anuales, ¿no? De pasar de superávits en casi todos los últimos años, vamos a pasar a déficits en los próximos, ¿no? Esto es manejable precisamente por las fortalezas que les mencionaba al principio. Tenemos el Fondo de Estabilidad Fiscal, tenemos una serie de herramientas, una deuda pública sumamente baja, ¿no?, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Y ya para ir cerrando, quería plantearles esto ya no como explicación ni mucho menos, sino como una pregunta que me gustaría que quede en el aire, es preguntarnos si el Perú está creciendo o se está desarrollando, ¿no? Sabemos que no es lo mismo, pero están íntimamente relacionados, ¿no? Lo que al final queremos todos es que el Perú sea un país desarrollado, y eso va mucho más allá del crecimiento económico. El crecimiento económico es sumamente importante, no sé si la variable más importante, pero no es la única, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos que recuperar nuestras altas tasas de crecimiento, eso es sumamente importante, ¿no? Y como vemos en ese gráfico, el PBI potencial, ¿no?, que es, si se quiere, la capacidad para crecer que tenemos en el país, ha ido decreciendo en los últimos años, ¿no? Esto es bastante preocupante. Al final, el PBI puede crecer a la tasa que sea, pero la variable que tenemos que seguir siempre el PBI potencial, ¿no? Porque el PBI puede crecer por encima o por debajo por algún shock o por algo coyuntural, pero en el largo plazo, esta es la tasa a la cual deberíamos estar creciendo sin problemas, ¿no? Y ahora estamos en alrededor del 4,6. Bueno, una tingencia, que para el cálculo del PBI potencial también hay una serie de metodologías y le pueden preguntar a diversos economistas y le pueden dar una tasa distinta, ¿no? Es más, el MEF tiene una tasa, el Banco Central tiene otra, y seguramente acá en la Universidad del Pacífico se tiene otra. Pero más allá del dato puntual,
el hecho es que la tasa está disminuyendo y eso es lo que debería preocuparnos. Pero bueno, como les decía, más allá del crecimiento, que es sumamente importante, y esto ya para cerrar, existen otra serie de desafíos que no tienen que ver necesariamente con la macroeconomía. Algunos sí, otros no tanto, ¿no? Y acá les he puesto simplemente 4 ejemplos que creo que son sumamente importantes y pueden haber muchísimos más, ¿no? Nosotros no vamos a ser un país desarrollado si es que no fortalecemos a las instituciones, ¿no? Este ejemplo que les decía, que llegue el alcalde y vota a todos los anteriores, eso no debería pasar, ¿no? Eso es una falta de institucionalidad. Eso pasa también incluso en muchos ministerios, ¿no? A veces llega un nuevo ministro y lo primero que hace es barrer con todo el mundo, porque no es gente que conoce, no es gente de confianza, ¿no? Entonces, eso demuestra la debilidad institucional que tenemos en el país, que también en cierta forma va atada al imperio de la ley, ¿no? Tenemos que ser capaces de tener un poder judicial que sea confiable, una fiscalía que sea confiable, un Congreso que sea confiable, ¿no? Entonces, hay una serie de instituciones que son las anclas de cualquier país desarrollado y en las cuales tenemos que seguir trabajando para poder fortalecerlas. Otro tema sumamente importante también es la informalidad, ¿no? Nosotros vivimos en un país informal. En los últimos 50 años el Perú siempre ha sido un país informal y no se ha avanzado mucho al respecto, ¿no? Hay diversos cálculos que 60, 70, 80% de nuestro país es informal, ¿no? El hecho es que es una de las tasas más altas, sea cual sea, es una de las tasas más altas mundiales, ¿no? Y mientras sigamos siendo un país de informales, no vamos a lograr el desarrollo. Y acá esto también trae a colación pues, una serie de temas que tienen que ver con la informalidad. Muchas personas dicen que con una reforma laboral se solucionan, otras con una reforma tributaria. Acá hay muchísima discusión al respecto. Personalmente creo que no hay una bala de plata que diga yo cambio esto y de un día para otro el Perú se va a volver formal. Eso no existe, ¿no? Y atacar la informalidad requiere atacar un problema sumamente complejo bajo distintos puntos de vista. También tenemos que combatir la corrupción y la ilegalidad, ¿no? Lo que ha pasado con algunos gobiernos regionales el año pasado pues, es algo que no debería pasar en ningún país desarrollado, ¿no? Bueno, en ningún país en realidad. Y no solo la corrupción, sino también algo que está muy ligado, que es la ilegalidad, ¿no? La minería informal, por ejemplo, ¿no? No podemos ser un país del primer mundo si tenemos estos casos de minería informal que están en 20 o 30% del territorio nacional, ¿no? Con la madera pasa algo parecido, ¿no? La ilegalidad, la tala ilegal, o sea, hay una serie de problemas que a veces desde Lima no se ven, ¿no? Pero que nos afectan a nosotros como país, ¿no? Y finalmente también una reflexión sobre la necesidad de tener igualdad de oportunidades, ¿no? Somos un país en el cual la desigualdad ha disminuido en los últimos años, eso es cierto, ¿no? Pero aún existe demasiada diferencia entre lo que son las zonas urbanas y las zonas rurales, ¿no? Uno ve cualquier indicador, la cobertura de agua, de desagüe, de educación, de salud, y la diferencia entre la parte urbana y la parte rural es abismal, ¿no? Y es algo que tenemos que tratar de corregir y que no es fácil, en parte por la gran heterogeneidad que tenemos en nuestro país, ¿no? Ustedes saben, acá en el Perú tenemos cerca de 92.000 centros poblados, ¿no? Centros poblados de 100, 150 personas, ¿no? Que están probablemente a 5 a 10 kilómetros del próximo centro poblado, ¿no? Hay una población bastante, no solo heterogénea, sino también que está diseminada a lo largo del país. Y llegar a estas poblaciones con todos los servicios es sumamente difícil, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que hacer un trabajo pero muy grande para tratar de incorporar a estas personas, no solo a los mercados, sino también a los servicios del Estado. Entonces, les dejo esto como reflexión. Como les digo, podemos seguir hablando de esto. Hay más desafíos que tenemos que, como les digo, van a veces más allá de la macroeconomía, ¿no? La macroeconomía es sumamente importante, hay que seguir siendo prudentes en el manejo macro, ¿no? Pero no podemos desligarnos de otro tipo de problemas que también tenemos que enfrentar como país para lograr el desarrollo. Bueno, muchas gracias.
Pero Carlos ha planteado los últimos 4 temas que son absolutamente relevantes, más allá de mantener prudencia en las cuentas. Quería agregar, mientras recibimos algunas preguntas, en la parte institucional estamos, junto con la baja calidad educativa, son los 2 sectores donde peor rankeados estamos en estos índices de competitividad mundial. En la parte de informalidad les recomiendo un artículo de esta semana del Economist sobre la informalidad y es increíble. En una página resume todo el desarrollo y subdesarrollo del Perú de los últimos 50 años. Y hay mucho pan por rebanar a partir de esta presentación. Yo creo que mejor les doy la palabra a ustedes para que nos hagan preguntas, para que se lleven una comprensión bien clara de todos estos temas, que al final pues es la epopeya del desarrollo, de cómo salir del subdesarrollo. Y la macroeconomía es, como bien decía Carlos, un elemento esencial, pero no el único. Pero además tenemos que preocuparnos de estos otros grandes temas que también deben ser parte de la preocupación del macroeconomista. Esto del crecimiento potencial, por ejemplo, ¿no? Es una variable que al final condensa todo el tema de posibilidad de desarrollo y entonces ahí sí ya se vuelve recontra multisectorial y el economista ahí sí tiene que tener los ojos muy abiertos a un montón de otras aristas institucionales. Desde aquí saludamos que una buena cantidad de economistas hayan sido la piedra angular en estos últimos años para sostener la fortaleza de la gestión del modelo de una manera muy sacrificada. Realmente trabajan 24/7 y entonces si no fuera por esta media docena de grandes colegas que están ahí en el gabinete bregando duro, seguramente la situación sería más complicada. Entonces, vamos a dar paso a las preguntas de ustedes. Aquí en la primera fila tenemos una primera pregunta. Bueno, eso es un tema que va un poco más allá de la economía en sí, sino es un poco político y legal. Pero hace poco hubo una publicación en El Comercio que decía que unos 70.000 millones de dólares de inversión minera estaba paralizada. Y de hecho, desde el punto de vista de un economista, ¿cómo podemos nosotros tomar políticas para quitar la barra burocrática y hacer que esta inversión minera paralizada entre a la economía? Y hay otra preguntita, pero ya después, es tipo, ¿qué cambios en la estructura del PBI, que ahora vemos que hay más consumo y todo eso? O sea, ¿cómo ha afectado eso al panorama que vamos a enfrentar en los próximos años? Que antes era una economía muy de commodities y todo, todavía sigue siendo commodities, pero ahora consumimos mucho más que antes. Tomemos unas 3 preguntas para empezar y acumulemos unas 3 preguntas, 2 preguntas más. ¿Qué punto va a desarrollarse el tipo de cambio? ¿Cuál sería el límite esperado, las expectativas? Gracias. Tú pareces periodista. Esto es una charla cerrada. Además sobre proyecciones, no sobre predicciones. Hay una gran diferencia entre una proyección y una predicción. No nos pueden... Y ya Carlos dijo de que somos muy malos prediciendo. Podemos proyectar algunas cosas. En fin, ya lo vamos a dejar a Carlos para que responda esa pregunta. ¿Cuáles han sido los determinantes de la caída del PBI potencial y qué se puede hacer para revertir esa tendencia? A ver, sobre la primera, es cierto que hay una serie de proyectos mineros que están o paralizados o demorados, ¿no? Ahora, pero acá creo que tenemos que tener mucha objetividad con lo que está pasando. Es muy fácil criticar cuando uno está fuera de la toma de decisiones, ¿no? Que por qué no se hace esto, por qué no lo hacen más rápido, por qué lo otro. Y lo cierto es que la situación en nuestro país, la conflictividad social que existe en nuestro país, no es nada fácil, no es fácil de manejar. Yo sinceramente dudo que si hubiera ganado otro presidente, por ejemplo, el proyecto de Conga hubiera ido sin ningún problema. Esto se venía forjando desde hacía muchísimo tiempo, ¿no? Había un grupo organizado que estaba esperando el momento para patear el tablero.
Tía María, por ejemplo, que todo el mundo habla ahora. Tía María se paró en el 2009, cuando había otro presidente, ¿no? Y en ese momento se dijo, ¿saben qué? Este proyecto no va, hay que volver a hacer los estudios y qué sé yo. Entonces, no, yo creo que no deberíamos ser tan simplistas a veces, ¿no? Sobre todo cuando uno ve las noticias en los periódicos que dicen, bueno, esta es la culpa del gobierno que no ha sabido hacerlo. Es cierto, no se ha sabido hacer. Eso se reconoce, creo. Pero lo que también hay que reconocer es que son procesos sumamente complejos, ¿no? Y el país, ¿no? La sociedad peruana como tal, creo que no está preparada para asumir el reto de estos grandes problemas y conflictos sociales que existen. Y solamente he mencionado 2 ejemplos, pero hay otros, hay muchísimos más que tienen que ver con el petróleo, por ejemplo, en Loreto, y con otra serie de temas, ¿no? Entonces, yo creo que se puede hacer muchísimo por tratar de avanzar en este sentido. Hay trabas que realmente hay que eliminarlas, que son innecesarias, ¿no? En todos los niveles de gobierno, ¿no? Eso sí se puede hacer. Pero pensar que destrabando todo esto va a funcionar como un relojito, yo creo que es ser un poco ilusos, ¿no? Hay temas de fondo que tenemos que, como sociedad, repito, ser capaces de encarar, ¿no? El problema de Madre de Dios, por ejemplo, la minería ilegal, eso está ahí hace años de años. Esto no es cuestión de este gobierno ni del gobierno pasado, eso tiene por lo menos 30 o 40 años. Como sociedad, ¿sabemos qué hacer en Madre de Dios? ¿Hay alguien que tenga algún plan de desarrollo para Madre de Dios? ¿Tenemos la gente capaz de ejecutar ese plan? Yo creo que no, ¿no? Entonces, esta pregunta me gusta porque permite ver que los problemas, muchos de los problemas que tenemos en el país son bastante complejos y van más allá de lo que pueda decir un periodista o van más allá incluso de lo que dicen los economistas como economistas, ¿no? Hay problemas sociales donde probablemente hay que escuchar a sociólogos, a politólogos, ¿no? Son problemas que no son de fácil resolución. Entonces, en resumen, de hecho, que hay una labor por hacer, por destrabar una serie de estos proyectos, simplificar trámites, facilitar las cosas, ¿no? Hacer valer el imperio de la ley, pero yo creo que eso, lamentablemente, para algunos de los casos no va a ser suficiente y tenemos que seguir trabajando en otro tipo de medidas, trabajando con las comunidades, ¿no? Con los problemas ambientales que se han creado en los últimos años, que la gran mayoría están irresueltos, ¿no? Por ejemplo. Sobre la composición del PBI, lo que se ha observado en los últimos años es esta caída o desaceleración que se ha observado en el PBI se debe principalmente a la caída en las exportaciones y en la inversión privada. Un poco también en la inversión pública. Lo que se ha mantenido más o menos constante y es lo que sostiene en estos momentos a la economía es el consumo, ¿no? Principalmente el consumo privado. Y ustedes saben que el consumo es cerca del 70% del PBI, ¿no? Entonces, mientras se pueda seguir manteniendo el consumo en los niveles en que está, ¿no? Ha decrecido, pero marginalmente, podemos todavía tener tasas de crecimiento positivas, ¿no? Y esperar que en la medida en que se reactive la inversión privada principalmente, podamos volver a crecer a 4, 5, 6%. Sobre el tipo de cambio, eso, como les decía, pues es hacer magia si uno quiere saber qué cosa va a pasar con el tipo de cambio. Uno puede prever alguna tendencia, sabe hacia dónde está yendo, y la tendencia ahora es clara, la tendencia es a que el tipo de cambio siga subiendo. Eso es lo que ha venido pasando hasta ahora, ¿no? Ahora está en 3.28, creo, ¿no? Hoy día. Si mañana o en una semana va a estar en 3.30 o en 3.32 o 3.40, la verdad es que eso nadie lo sabe y cualquiera que diga que lo sepa pues les está mintiendo. Entonces, sabemos que hay una tendencia y es una tendencia que se basa en datos, ¿no? La fortaleza del dólar a nivel mundial, la caída de las exportaciones que hace que tengamos nosotros menos dólares, ¿no? La volatilidad en los mercados, que hace que uno se refugie en una moneda que es más estable, más segura, ¿no? Entonces, hay una serie de datos que nos dicen que lo más probable es que el tipo de cambio siga subiendo. Ahora, personalmente, y esto ya es algo pues sumamente objetivo,
yo creo que no va a subir muchísimo más de lo que ya está subiendo. Yo creo que gran parte del efecto ya se ha dado, pero nuevamente esto va a depender mucho de cómo reaccionen los mercados mañana o pasado, ¿no? ¿Qué haga, por ejemplo, la Reserva Federal en septiembre? ¿Va a subir la tasa? ¿No la sube? ¿La sube 0.25? ¿La sube 0.5? ¿No? Eso va a originar también que el tipo de cambio se mueva. Entonces, más que decir si el tipo de cambio va a ser tal o cual valor, lo que sí se puede predecir quizás con cierta confianza es que la volatilidad va a seguir, ¿no? Y cuando algo es volátil, pues es imposible saber cuál es el punto medio. Y sobre el PBI potencial, esa es también una pregunta de fondo que tenemos que hacernos. Y primero, decir, ¿por qué ha estado bajando? Y ha estado bajando principalmente por caídas en la forma como se mide la productividad, ¿no? La productividad de los factores de producción han estado cayendo en los últimos años, pero nuevamente acá también hay 1000 maneras de calcular la productividad y esto es algo que a veces suena bien en la teoría, pero que en la práctica es muy difícil de poder agarrar. Lo que sí es cierto es que la caída en los precios de los commodities, la caída en la economía mundial en general, también ha afectado nuestro PBI potencial, ¿no? En otras palabras, nosotros podemos crecer a una tasa cuando la economía mundial va bien y podemos crecer a una tasa menor cuando la economía mundial no le va tan bien como ahora. Entonces, hay una serie de factores que afectan el PBI potencial. Y las reformas económicas, la política económica, al fin y al cabo, tiene que centrarse en atacar esos factores. Como les digo, lo más importante es atacar las causas del PBI potencial para poder crecer a tasas altas. Eventualmente, algunos años se crecerá un poquito más, se crecerá un poquito menos, porque siempre hay shocks, hay factores que están fuera del manejo. Pero la tasa del PBI potencial hay que verla como una tasa de largo plazo, y si aumentamos este PBI potencial, podemos crecer ahora a 2 o 3, pero tendremos muchas posibilidades de recuperar esa tasa de potencial en el corto o en el mediano plazo, ¿no? Entonces, es una de las principales variables que hay que medir y, naturalmente, todo lo que tiene que ver con productividad y competitividad, como los ejemplos que se han mencionado de las trabas burocráticas, de la calidad de la educación, la calidad del sector público. Todas este tipo de reformas van a hacer que aumente el PBI potencial de nuestro país. Gracias, Carlos. ¿Algunas otras preguntas? Tenemos la posibilidad de una segunda ronda. Usted dijo que las causas externas son una de las más importantes al momento de afectar al PBI. Bueno, la caída del mercado financiero chino hoy día, ¿cree que va a hacer que la tasa de crecimiento vaya a ser peor o mejor que la del anterior semestre? Ok. ¿Otra pregunta más? Me gustaría preguntar sobre el tema de la informalidad, porque algo estuve leyendo con respecto a que gran parte también del crecimiento del PBI se debía a que varias instituciones habían dejado lo que era la informalidad para pasar a sistemas ya formales. Entonces, lo que me gustaría saber es en qué medida, qué políticas podrían justamente, qué políticas podrían impulsar el desarrollo de de que los mercados informales pasen a ser formales y cómo eso podría mejorar a nuestro PBI potencial. Y por otro lado, con respecto a lo que es la consulta previa y cómo la consulta previa podría permitir justamente, como mencionó un compañero, mejorar las trabas burocráticas. Dijeron que las expectativas eran bien importantes para el crecimiento de la economía, entonces sería bueno decir que la economía está creciendo en los medios de comunicación para que las expectativas no bajen. Siendo el Perú tan informal como país, ¿cómo se puede determinar o qué tan preciso es el PBI si es tan informal? ¿Y cómo nos puede servir un PBI si es que no es tan determinado porque hay mucha informalidad? A ver, lo de China realmente es sumamente importante para nuestro país, ¿no? Actualmente China es el principal socio comercial que tiene el Perú, ¿no? Nosotros comerciamos más con China que incluso que con Estados Unidos, que tradicionalmente ha sido el principal socio comercial.
Ahora, esta caída de la bolsa que se está observando, lo que tenemos que pensar es que los movimientos de las bolsas son un reflejo de algo subyacente, ¿no? Algo tiene que estar pasando para que la bolsa suba o baje. Y lo que tendremos que preguntarnos es cuál es esa razón subyacente, qué está detrás de eso, ¿no? La bolsa lo único que va a hacer es reflejar la incertidumbre, ¿no? Entonces, para empezar, la bolsa china, si bien está cayendo, el último dato que vi es que a lo largo del año, de este año, todavía sigue en terreno positivo, ¿no? Entonces, lo que pasó en la China, específicamente con la bolsa, es que hubo un aumento brutal en el primer semestre que ahora, de alguna forma, se está corrigiendo, ¿no? Entonces, es una cosa para tener en cuenta. Ahora, como les decía, la falta de transparencia de los datos chinos dejan mucho que desear. La expectativa que está teniendo todo el mundo es que China realmente está creciendo mucho menos de lo que dice que está creciendo. Y si eso está pasando, no lo sabemos, pero si eso está pasando, definitivamente va a haber un efecto negativo para el Perú por dos canales, ¿no? Por un lado, por el canal de las exportaciones que nosotros hacemos a China, ¿no? Si la China crece menos, lo más probable es que nos compre menos, ¿no? Si China invierte menos en infraestructura, lo más probable es que nos compre menos cobre. Si la China se desacelera marcadamente, la demanda por el cobre, por la plata, por el zinc, por el estaño también va a bajar y eso va a hacer que bajen los precios, con lo cual nos vuelve a pegar a nosotros, no solo por la cantidad, sino también por el lado del precio, ¿no? Por eso es que es tan importante lo que pueda estar pasando en la China y si realmente la economía se ha desacelerado a un 2 o 3%, el efecto que va a tener sobre el Perú es bastante marcado, ¿no? Y esto porque les digo, más o menos el 22% del comercio que tenemos el 22% del comercio del Perú es con la China. Sobre la informalidad, me gustaría a mí tener una respuesta directa, pero es tan complejo resolver este tema que uno solamente puede tener ideas generales, ¿no? Yo creo que si se hace algún tipo de medida particular dirigida a mejorar la formalidad de la economía, esta no va a funcionar. ¿Por qué? Porque tiene distintas aristas, ¿no? Entonces, por ahí alguien está planteando, vamos a bajar los impuestos y con eso se va a formalizar a la gente. Yo creo que eso sería un error, pero tremendo, ¿no? Y acá esta es una opinión, por supuesto, muy, muy personal, pero yo creo que eso no va a funcionar. Lo único que va a pasar es que se recauden menos impuestos, que se agrande el déficit fiscal y la informalidad a lo mejor pasa de 75 a 74. Y con eso no solucionamos nada, pero el problema que vamos a generar es tremendo, ¿no? Entonces, si uno quiere atacar la informalidad, pues tiene que ir por el lado no solo tributario, el lado laboral, el lado de los incentivos y también el lado de la fiscalización, ¿no? Nosotros en nuestro país nos gusta fiscalizar mucho, pero siempre fiscalizamos a los formales, ¿no? A los informales tenemos esta idea del pobrecito, ¿no? No, pobrecito, ¿cómo le vas a hacer eso si con la justa tiene para vivir? Entonces, mientras sigamos con ese criterio del pobrecito, vamos a seguir, estoy seguro, con una economía informal. Entonces, es un problema, como les digo, multidimensional, no se soluciona solamente con una o con dos medidas, ¿no? Algo que sí ayuda y que ha ayudado es el crecimiento. ¿Y por qué? Porque cuando se crecen a tasas muy altas, ¿no?, hay un incentivo, y esto es pura economía, hay un incentivo para que las empresas se formalicen. ¿Por qué? Porque si una empresa ve que puede crecer, entonces va a necesitar ir al banco seguramente para pedir un préstamo. Y si uno es informal y va al banco, pues nadie le presta. Entonces hay un incentivo natural para poder formalizarse, ¿no? O una microempresa, por ejemplo, por lo general está muy atada a
O puede estar atada a un mercado de exportación o puede estar atada al consumo. Entonces, si la economía crece 7, 8, 9% y todo empieza a crecer, va a haber un incentivo natural para esa persona a incorporarse a la formalidad, ¿no? Pero claro, crecer al 7, 8, 9% no es fácil, ¿no? Y tampoco podemos basar únicamente una política en crecer a eso. Entonces, como les digo, tienen que pasar muchísimas cosas para poder resolver el problema de la informalidad. Y yo personalmente no tengo pues ninguna receta que les diga, mira, hagamos estas 4 cosas y en 5 años bajamos la formalidad a la mitad, ¿no? Y eso me trae el tema del PBI, ¿no? A ver, eso, por lo mismo que es informal, a veces es difícil medir la formalidad, ¿no? Hay una serie de mecanismos por los cuales parte de esta informalidad muchas veces se capta en el PBI, ¿no? Porque a veces, claro, uno recibe la plata, digamos, de manera informal, pero esa misma persona va y no sé, compra, se va al mercado y compra cosas, y cuando las compra, ahí es cuando queda registrado, ¿no? Entonces, es muy, pero muy difícil saber exactamente qué parte del PBI estamos perdiendo por la informalidad, ¿no? Que además de la informalidad habría que añadir la ilegalidad, ¿no? Hay mucho dinero también que se mueve en la economía, pero que a veces no se capta porque está por fuera de los bancos, ¿no? Y uno escucha muchas veces, no sé, hay un asalto, le robaron $200.000 a una persona que salía del banco. O sea, ¿qué hace una persona saliendo del banco con $200.000 en el bolsillo, ¿no? Entonces, hay indicios de que hay algo extraño, porque es tan fácil ahora hacer una transferencia bancaria que te cuesta 3 o 4 soles y no tienes por qué sacar $200.000 del banco. Entonces, hay cosas muy raras que a veces uno ve que nos lleva pues a pensar de que la economía ilegal e informal es probable que esté subestimada incluso. Sobre la consulta previa, sí creo que, dado que ya es una política de gobierno, primero que dudo que alguien lo pueda eliminar. O sea, la conflictividad que se crearía si se elimina, yo creo que sería muy grande. Entonces, lo que habría que hacer es quizás reglamentarla un poquito más, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que no están claros es saber quiénes son las comunidades que deben ser consultadas en una consulta previa, ¿no? Si son las originarias o no son las originarias, no tenemos un registro de cuáles son originarias y cuáles no, ¿no? Son comunidades andinas, son solamente las selváticas. Puede ser una comunidad que hace 10 años no estaba en esa zona, pero que ahora sí está, ¿no? Hay mucha gente que se mueve de un lado a otro. Entonces yo creo que aclarando una serie de temas y ir trazando, rayando bien la cancha, se puede hacer algo importante. Pero el otro tema, que es una debilidad de la consulta previa como tal, es que no es vinculante, ¿no? Lo cual puede parecer un contrasentido, ¿no? Porque la ley dice que hay que consultar, pero no dice que hay que hacerle caso a la consulta, ¿no? Entonces, eventualmente, uno puede consultar, la comunidad le puede decir que no, pero legalmente yo puedo seguir con el proyecto, ¿no? Entonces, eso es un contrasentido que la ley no lo ha previsto. Y bueno, yo creo que hay todavía mucho pan por rebanar en ese sentido. Y finalmente, en el tema de las expectativas, bueno, la prensa y los periódicos tienen algo que decir, pero yo creo que los empresarios y los consumidores al final tienen que hacer un análisis más allá de lo que le pueden decir los periódicos, ¿no? Entonces, en nuestro país tenemos empresarios que ven las épocas de desaceleración como una oportunidad para hacer cambios, y hay otros empresarios que lo ven como una calamidad y se le bajan las pilas, como se dice, cuando ven este tipo de problemas, ¿no? Entonces, depende mucho de la calidad de empresarios, hablo de todo tipo de empresarios, de micro, pequeños, grandes, ¿no? Que tenemos o que queremos tener en nuestro país. Yo creo que tenemos de todo, ¿no? Y yo he escuchado a muchas empresas tomar estas desaceleraciones como momentos de oportunidades
para poder invertir precisamente, ¿no? Porque en estas épocas es, por ejemplo, cuando baja el precio del fierro, cuando bajan, ¿no? Cuando se mueven los precios relativos y puede ser el momento para invertir, ¿no? Pero si uno ve y le dicen que la economía no va a crecer y entonces se pone triste y dice, uy, ¿ahora qué hago? Y ya no sabe qué hacer, entonces pues le va a ir mal, ¿no? Entonces, yo creo que acá, así como muchas veces decimos que al sector público le falta una reforma, nos falta mejorar la capacidad de los funcionarios, de los empleados, yo creo que también en el sector privado todavía hace falta mejorar la calidad también de los empresarios privados, ¿no? Pero como les digo, es tan heterogéneo el mercado que tenemos que realmente tenemos casos, todo tipo de casos, ¿no? Yo en lo personal, y cuando yo tuve en mi momento mi empresa, o sea, el crecimiento del PBI pues es una de las tantas variables que uno toma en consideración, ¿no? Pero hay tantas cosas al interior de una empresa que uno puede hacer para aumentar su productividad, ¿no? Que uno no puede basarse únicamente en lo que va a crecer el PBI para tomar decisiones empresariales. Bueno, creo que con eso contesto o trato de contestar algunas de sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por contestar todas y cada una de las preguntas e inquietudes planteadas, por lo cual creo que le debemos un gran aplauso a nuestro expositor. Bueno, y con esto clausuramos la actividad. Muchas gracias.